Bueno, estamos empezando un poco tarde, pero no creo que me vaya a alargar mucho, la verdad. Luego no tengo que marchar tan pronto, así que sin más, por lo menos por esa parte, está atado. Sin más, pues nada, vamos a empezar. Marxismo y teoría de la personalidad de Lucien Sebe, las páginas de 100 a 123, correspondientes al Capital o al estudio centrado en la teoría de la personalidad, pero respectivo al Capital, ¿no? Antes vimos los escritos económicos más tempranos y luego Grundrisse y Contribución, y ahora aborda el Capital. Obviamente, como yo creo que todos hemos podido percibir, no lo hace de forma sistemática, no va obviamente capítulo por capítulo, nada por el estilo, simplemente extrae algunas ideas que considera que son claves para extraer de ahí también una teoría de la personalidad, o al menos no una teoría, sino más bien los pilares o ciertos elementos que puedan contribuir a la erección de esa teoría de la personalidad. Y además de eso, también hemos visto como, bueno, yo creo que también cita otros fragmentos de la ideología alemana, etcétera, ¿no? O sea, no solo se basa en el Capital. Tiene muchos fragmentos esto. Yo, la presentación, hay algunos que los he incluido, otros no, sin más, algunos los que me han parecido igual más relevantes. Pero es que está plagado, son 22 páginas y no te mentiría, no os mentiría igual si casi la mitad son fragmentos. Entonces, bueno, pues nada, vamos a empezar. Bueno, primer fragmento que voy a leer. Él lo que intenta en estas primeras páginas es problematizar la idea de que nuestro punto de partida es el trabajo. Trabajo entendido como trabajo en general, que a él puede parecer a primera vista problemático y que puede ser utilizado en contra de su argumentación previa, pero que al contextualizarlo, pues queda claro que no. Bueno, entonces cita la famosa frase de Marx sobre el trabajo, la que dice, ¿no? Nuestro punto de partida es el trabajo de una forma que se corresponde exclusivamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones que se asemejan a las del tejedor. La estructura de las celdas de cera construidas por una abeja desconcierta a más de un arquitecto. Pero lo que desde el primer momento distingue al peor arquitecto de la abeja más experta es que ha construido la celda en su cabeza antes de construirla la colmena. El resultado que se logra mediante el trabajo preexiste idealmente a la imaginación del trabajador. No es solo que opera un cambio de forma en las materias naturales, al mismo tiempo realiza su propia finalidad, de la cual tiene conciencia, que termina con una ley, su modo de acción y a la que debe subordinar su voluntad. Bueno, la leo rápido porque todos hemos tenido oportunidad de leerla. Y nada, aquí pues él identifica pues el problema, ¿no? Que parece ser que, bueno, parece que la conciencia, así como en abstracto, es lo esencial del ser humano. Y aquí lo que hace es contextualizarlo junto con otras citas, dos citas del Capital, que son las de la página 101 y 102. Por una parte, dice, los elementos simples de que se compone el proceso de trabajo son la actividad personal del hombre o trabajo propiamente dicho, el objeto en que se ejerce el trabajo y el medio por el cual se ejerce. Y luego, siguiendo a Franklin, ¿no? El empleo y la creación de medios de trabajo, aunque aparezcan en estado embrionario en algunas especies animales, caracterizan eminentemente al trabajo humano. Por eso, Franklin define al hombre de esta manera. El hombre es un animal que fabrica herramientas. Entonces, lo que nos viene a decir es que, bueno, aquí lo que existe es una definición materialista del concepto de trabajo que incluye la conciencia, por así decirlo, como un momento de este conjunto material. Entonces, no aparece en la conciencia en calidad de una especie de esencia específica, autónoma del ser humano, es que esa conciencia está imbricada con el proceso práctico de trabajo y así, por así decirlo, ahuyenta toda explicación o interpretación de corte idealista, ¿no? Y nos dice además que este concepto que utiliza aquí, que es el de trabajo humano, podríamos decir el trabajo humano en general, ¿no? Que distingue a los animales, permite llegar a los elementos más simples y abstractos del proceso de trabajo, pero que a partir de ellos, como el propio Marx indica en una ocasión en El Capital, no se pueden comprender concretamente lo correspondiente a una formación económica determinada, ¿no? Y tampoco, por lo tanto, a través del trabajo en general, del concepto del trabajo en general, a los individuos concretos o de los individuos determinados, ¿no? Simplemente, bueno, pues lo que hace el concepto de trabajo en general es separar al humano de los animales, por así decirlo. Entonces dice que para descubrir lo que son los individuos determinados o una formación económica determinada, hay que remitirse a una serie de conceptos que están alejados de esa simplicidad del trabajo en general y alcanzar conceptos como síntesis de múltiples determinaciones, tal y como plantearían los Grundrisse, ¿no? Es decir, que el trabajo en general no es algo así como una especie de
¿no? Abstracción real desde la cual se puede partir toda la construcción de un sistema lógico o dialéctico o una estructura como se presenta en el Capital y se expone en el Capital, sino que es simplemente una abstracción formal, es decir, hay una serie de sociedades que tienen una serie de puntos o elementos en común, se abstraen lógicamente en la cabeza y esos puntos en común pues, lo vamos a denominar en este caso trabajo. Pero que no se puede partir de ahí para comprender una sociedad, ¿no? Pues algo bastante, creo que, conocido por todos. Entonces, un poco interpretando esta frase, lo que nos dice Seth es que cuando dice aquí que nuestro punto de partida es el trabajo, no está diciendo que haya que partir del trabajo para comprender todo el sistema en este sentido, o que sea el elemento lógico fundamental, que no lo es, porque para Marx recordemos que el punto de partida es la mercancía, sino que se refiere simplemente no a la base teórica, sino al comienzo de la exposición. Bueno, pues sin más, que quiere decir que en un comienzo es el trabajo, o sea, vamos a partir en esta exposición del trabajo. O sea, que no es una cuestión de estructura lógica, sino más bien de exposición, por así decirlo. Y también cita las notas sobre Warner para reafirmar este punto, ¿no? Ahora, sí, bueno, en este punto, yo entiendo lo que quiere decir aquí Seth, obviamente, pero sí que entiendo que lo que distingue a una sociedad de otra generalmente es el modo precisamente de producir o de trabajar. No quiere decir las relaciones que se establecen en el trabajo como algo social. Y en función de las relaciones de trabajo que se establecen entre los seres humanos, para decirlo, o sea, las relaciones de producción, pero no solo, también de distribución, pues podemos entender una formación social u otra. Pero entiendo que obviamente esto no significa que podamos partir simplemente del trabajo como concepto abstracto general. Y bueno, pues mira, esto estaba aquí. Bueno, la segunda cuestión es el tema de la profundización de la naturaleza humana, que otra vez, ¿no? Pilla una frase de Marx que ha sido interpretada desde la perspectiva idealista de forma precisamente idealista y lo que intenta es rebatir este tipo de explicaciones. ¿Cuál es esta segunda frase? Bueno, pues la que dice, se trata en primer lugar de profundizar la naturaleza humana en general para luego captar las modificaciones propias de cada época histórica. Y dice, bueno, vamos a ver, pero es que esta cita corresponde a una frase más amplia. Entonces, lo que hace a continuación es aludir a la frase en su totalidad y la frase es la siguiente. Dice, el famoso principio de utilidad, perdón, no es un invento suyo. Él no ha hecho más que reproducir, quitándole el ingenio, el espíritu del Helvecio y de otros escritores franceses del siglo XVIII. Por ejemplo, para saber qué es útil a un perro hay que estudiar la naturaleza canina, pero no podríamos deducir del principio de utilidad esta naturaleza canina. Si se quiere convertir tal principio en criterio supremo de los movimientos de relaciones humanas, se trata, en primer lugar, de profundizar la naturaleza humana en general para luego captar las modificaciones propias de cada época histórica, ¿no? Benzan no se inquieta por tan poca cosa, establece de la manera más seca e ingenua que el hombre tipo es el pequeño burgués moderno, el almacenero, especialmente el almacenero inglés. Todo lo que corresponde a este singular hombre modelo y su mundo es declarado útil en sí y por sí. Con esta vara mide el pasado, el presente y el porvenir. Y a continuación, lo que hace es citar otros dos fragmentos, en este caso de la ideología alemana, y explica que lo que Marx está queriendo decir en esta frase en general, es que no son estos fragmentos, es que no los voy a leer porque vamos a volverlos aquí locos. Básicamente lo que pretende trasladar Marx es que básicamente esta cita lo que pretende es criticar justamente a la teoría utilitarista porque equivale a tomar al burgués como hombre en general a través de una inversión, ¿no? Entonces lo que está señalando es que según la lógica especulativa, la cuestión es presentar las relaciones de la sociedad burguesa como si respondieran a las exigencias de desarrollo de la naturaleza. Es decir, se trata más bien de una crítica que más bien de una crítica antes que de un postulado metodológico propiamente marxiano. O sea, esa cita es una crítica a la teoría especulativa, a la lógica especulativa, ¿no? Y no realmente una exposición de su propio método. Porque no se trata de desarrollar la naturaleza humana para llegar a lo concreto. Más bien, el desarrollo de la humanidad está subordinado, está sujeto precisamente a ese desarrollo de lo concreto, en este caso al conjunto de relaciones sociales históricamente determinadas, etcétera, ¿no?
Pero, bueno, luego va a abordar la cuestión también de la naturaleza humana en el Capital y las citas, las frases o los comentarios que Marx realiza acerca de esta cuestión, ¿no? En primer lugar, nos dice que hay frases en las que, por naturaleza humana, Marx se refiere simplemente a la cualidad del hombre, y entiendo que se refiere, entre otras, a la cuestión que separa al hombre del animal, o al ser humano del animal. También hace de vez en cuando o sea, alusión a su base biológica, o sea, como naturaleza humana propiamente dicha, constitutivos biológicos propios del ser humano, y que cuando habla de naturaleza humana en otras ocasiones, Marx lo hace en unos términos propiamente materialistas, que no hacen referencia al mismo sentido que emplea el humanismo especulativo, sino más bien al conjunto de las manifestaciones de la vida del hombre como ser socialmente desarrollado, ¿no? A eso se referiría Marx. Y nos dice que, frente también a esta interpretación especulativa, lo específicamente humano es producto de la historia y no un dato natural. Es decir, lo que nos distingue no es algo propiamente un dato preexistente natural, sino más bien la historia que hemos producido nosotros. Eso es lo que realmente constituye, por así decir, lo específicamente humano, o eso, por la famosa cita 6 sobre Feuerbach, ¿no? El conjunto de relaciones sociales y su evolución a lo largo de la historia, en este caso. Eh, y aquí incluye conceptos como solidaridad o superioridad de un individuo sobre otro, que esto no sería una especie de dato natural preexistente o preconfigurado, sino más bien también el producto de la propia historia. Luego hace una alusión interesante, por si alguien luego quiere discutirla, yo no lo voy a hacer, que dice que la tesis central de los manuscritos sobre la fusión del naturalismo y humanismo en el comunismo, en la página 108, es decir, sobre el humanismo como naturalismo consecuente, se halla viciada, dice, de un equívoco especulativo. Tampoco desarrolla mucho, pero bueno, sin más, para tener en cuenta. Y luego subraya que, digamos, frente a la propia lectura antihumanista, Althusser y compañía, que el propio hombre tampoco desaparece del Capital y que hay unos cuadros trazados a lo largo del mismo muy ricos acerca bueno, pues, cuestiones sobre la alienación del trabajo, ¿no? Entonces, que aquí, por así decirlo, Marx está abordando directamente el impacto de las relaciones sociales capitalistas sobre el propio hombre. Y en este mismo, o dentro de este mismo marco, nos presenta algunas reflexiones sobre el concepto de alienación, brevemente, o también como algo polémico que se puede discutir, sería, ¿no?, la idea de que el concepto de alienación en el capital es cualitativamente distinto al concepto de alienación en los manuscritos, ¿no? Que nos dice que el concepto de alienación en el capital es el resultado concreto de un vastísimo análisis científico que ha llegado hasta el descubrimiento de la Ley General de Acumulación Capitalista. Mientras que en el 44 esa realidad no era comprendida científicamente. Entonces, dice que a pesar de que la realidad sea la misma, obviamente, en el 44 o similar, en el 67, la forma de pensar la realidad o el marco, todas las gafas con las que se piensa esa realidad o la conceptualización básicamente ha sido modificada, es distinta a la que era en aquel momento y por lo tanto la realidad es distinta a la realidad de la negación. Bueno, aquí, o sea, yo entiendo también el punto, aún así diría que el concepto de alienación en el capital no solo es resultado del descubrimiento de la Ley General de Acumulación Capitalista, sino que ya, en mi opinión, aparece bastante antes. Y como fruto no tanto de las propias lógicas capitalistas, obviamente también, y fundamentalmente también, vuelvo a decir, pero como ya he dicho bastantes veces, podemos hablar de enajenación o alienación mucho antes, que es cuando ya se está hablando directamente de las relaciones mercantiles en el capítulo sobre el apartado, ¿no? Del fetichismo de la mercanción, donde queda claro que efectivamente el ser humano enajena sus potencias sociales, una potencia autónoma, que es el valor, en una cosa, por así decirlo, y que eso le cosifica y que implica una alienación. En este sentido, bueno, sin más, esto como matiz, no solo, en mi opinión, es fruto de... Obviamente, Marx en este momento, cuando está escribiendo esas primeras líneas del Capital, ya conoce
toda la realidad capitalista, no es que vaya creándola, ya la conoce, pero en sí podemos decir que ya la propia relación mercantil o básicamente el intercambio de mercancías implica una enajenación del ser humano. Y que yo creo que esto, sinceramente, en los manuscritos más o menos estaba embrionariamente ya, embrionariamente. O sea, no bien definido, pero sí que, ¿no? Como concepto de choque entre individuos, cómo eso enajena, por así decirlo, esa potencia humana de socializarse de forma consciente y planificada con nuestros semejantes, por así decirlo, y que esto implica una alienación de nuestras potencias. Yo creo que hay fragmentos donde esto no se trabaja tan mal. Yo creo que a veces igual es demasiado crítico con los manuscritos, pero bueno, se entiende, ¿no? Y luego, yo considero que de aquí hasta el final, desde la página 110 hasta la 120 y algo, 23, básicamente lo que hace es desarrollar una respuesta a una pregunta fundamental que es ¿bajo qué forma intervienen los hombres en la ciencia económica marxista? Y concretamente en el capital, ¿no? Pues entonces, las últimas páginas, en las últimas páginas vamos a abordar esta cuestión a través de varias diapositivas, ¿no? ¿Bajo qué forma intervienen? Bueno, primero menciona la posición o el postulado del antihumanismo teórico no, teórico no sé por qué, el antihumanismo en general acerca de cómo intervienen los hombres. Y nos dice aquí que para ellos los hombres reales no tienen lugar en la teoría del capital y que solo figuran como representantes de las relaciones económicas, como personificaciones. Seth, para mí, comparte esta visión hasta cierto punto, como veremos. Dice, efectivamente, el capital, al menos en varios fragmentos, en lo fundamental, en lo esencial, lo estructural. Luego hay otros fragmentos, otras vías que dice, ¿no?, que hay que explorar. Dice, se refiere a los hombres, pero no se refiere a los hombres como individuos concretos de experiencia inmediata, es decir, a los sujetos de la psicología corriente, sino que se trata de categorías económicas representantes de funciones económicas despojados de cualquier espesor humano. Es decir, al individuo social abstracto, creo que es la palabra que utiliza, luego no me acuerdo si era esa, pero luego lo voy a mencionar, ¿no? No al individuo concreto, el individuo social abstracto, el individuo como categoría económica, o sea, personificación de relaciones sociales, ¿no? Y cita varios fragmentos donde sí que parece reafirmarse efectivamente esta visión de Althusser y compañía, entre ellos el famoso prólogo, ¿no?, donde dice que yo no pinto de color de rosa y tal. Entonces, eso, lo que dice. En el Capital los hombres no son personas concretas, sino el término que utiliza, personas sociales abstractas. Caracteres sociales que las relaciones de producción imprimen a los individuos. Si la esencia humana no es inherente a los individuos aislados, sino que se identifica en su realidad con el conjunto de relaciones sociales, no serían entonces, según la interpretación, en este caso humanista, que opone dos Marx, quienes producen la historia, sino la historia quien les produce. Entonces, lo que hace aquí Seth, a través de una cita que no he traído, ¿no?, de la Sagrada Familia, es decir, que ambos conceptos no son contradictorios, ¿no? Que por una parte, efectivamente, el conjunto de las relaciones sociales son el que produce al hombre, a los hombres concretos, los seres humanos concretos, pero que obviamente esos seres humanos concretos, sobre ese material que la historia les ha legado, producen su propia historia. En este sentido, no existiría contradicción entre decir que es la historia quien les produce y que son los hombres los que producen su propia historia. Y que, en todo caso, la idea de que el hombre hace la historia no se opone a la tesis materialista, según la cual los hombres mismos son productos de la historia, sino a la idealista, según la cual la historia se explicaría sin el hombre real en cuanto a movimiento autónomo de la conciencia, ¿no? O sea, la idea de el hombre hace la historia se opone a una idea por así, metafísica, etcétera, que plantea que la historia es algo así como algo ajeno a nosotros y que nos dicta nuestro devenir y nuestro comportamiento y que sigue una lógica, ya te digo, ajena a lo humano, etcétera, ¿no? O sea, está criticando pues la filosofía idealista en este caso. Dice que la historia sí no hace nada, sino que son los propios hombres quienes las hacen, ¿no? Pues eso, está criticando esa, la filosofía especulativa, etcétera.
y un poco profundizando en esta cuestión, también lo que nos señala es que si esos hombres son a su vez productos de la historia y revolucionan las relaciones sociales, frente a la interpretación también humanista en este caso, no es porque tengan una libertad trascendente, es decir, nosotros es como si estuviéramos solo, ¿no? Como el clásico dilema también, estamos condicionados por la estructura, pero luego está como ajeno, algo ajeno que es la agencia que brota por encima de nosotros, que tenemos una libertad trascendente y que eso nos permite transformar las relaciones sociales de forma abstracta, ¿no? Que es un dilema clásico de sociología que está ya mal planteado desde el principio. Entonces aquí lo que nos dice es, no, somos producto de la historia, existen las estructuras que nos han producido y si podemos transformar las realidades porque esas estructuras precisamente no son estructuras inmóviles, sino que son estructuras que contienen, por así decirlo, su propia negación dentro de ellas, ¿no? O como dice él aquí en palabras un poquito más informales, dice, esa revolución de las relaciones sociales ocurre porque a los hombres los obligan a hacerlo precisamente las contradicciones de estas relaciones sociales, ¿no? Entonces, eso. Pero bueno, aquí sí más me parece bastante interesante estas cuestiones, ¿no? Sobre determinación, libertad, etcétera. Y siempre, yo creo que en el marco, ¿no? De esta pregunta en general, por así decirlo, lo que hace es criticar, porque yo creo que está un poco criticando de forma dual tanto al humanismo como al antihumanismo. Yo creo que va pegando palos por todos los lados, dependiendo de la cita que encuentre en cada momento. O sea, no lo digo a malas, ¿eh? O sea, pero bueno, que tiene un hilo conductor y un hilo argumentativo, pero de vez en cuando parece que está criticando al antihumanismo o al humanismo y a la siguiente página se la dedica a la crítica al otro y a veces te quedas un poco desconcertado, pero bueno. Entonces nos dice que otro error de tipo idealista consiste en la idea de que los hombres no se reducen a las relaciones sociales. Y dice, bueno, a ver, primero es evidente que un individuo no es, o sea, es otra cosa que la relación social. Es algo, o sea, sería absurdo decir, no, las relaciones sociales son el individuo, ¿no? El individuo es algo evidentemente distinto a una relación, a la relación social, ¿no? Y nos aclara que la sexta tesis identifica estas relaciones no con el individuo, sino con la esencia humana, ¿no? La esencia humana es el conjunto de relaciones sociales y no el individuo es el conjunto de relaciones sociales, porque implicaría una identificación, pues, falsa, una falsa identificación entre los conceptos. Y dice, aún así, una vez dicho esto, esto no justifica la idea humanista que dice o que plantea que los individuos no se reducen a las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque esto implica, como he dicho antes, atribuir al ser humano algo trascendente, es decir, algo ajeno a sus relaciones sociales, es decir, que desarrolla una especie de potencias, o sí, en este caso va a hablar completamente de la libertad, que son ajenas a las propias relaciones que ha ido estableciendo a lo largo de la historia y en una sociedad concreta, en este caso. Y de hecho, la discusión que he planteado antes, básicamente la plantea aquí, que es la cuestión esta de que para el idealismo, por así decirlo, el ser humano está condicionado solo, no determinado, y por lo tanto posee una libertad esencial. Y luego, también encadenando ya con que está hablando del tema de la libertad, nos presenta una visión de cómo sería la libertad en el comunismo, a través de una cita, que es la cita de la página 115, el tomo 3 del Capital, que es bastante interesante, no la voy a leer, dice, la única libertad posible es que el hombre social, los productores asociados, dispongan racionalmente de sus intercambios con la naturaleza, que los sometan a su control colectivo en lugar de ser dominados por ellos como una fuerza ciega. Entonces dice, a ver, el comunismo no implica tampoco una libertad trascendental con relación a las leyes objetivas, sino más bien el control de esas leyes, por así decirlo. Como dice aquí, el comunismo transformará las leyes coercitivas externas en leyes colectivamente controladas, ¿no? Es decir, regular conscientemente el metabolismo con la naturaleza, es decir, ser capaces de regir conscientemente nuestra propia vida social, que no tiene más. Y dice que tal es el sentido del paso del reino de la necesidad al reino de la libertad y no, pues eso, estas quizá mistificaciones idealistas sobre el reino de la libertad. Y luego también plantea que esta exaltación filosófica del hombre, que no se reduce a relaciones sociales, se apoya en una idealización de las propias
relaciones sociales burguesas, ¿no? Porque el hombre sería como algo más. Entonces, bueno, no sé, quizá no, o sea, es decir, la estructura capitalista no nos determinaría tan negativamente, no nos quizá enajenaría tanto, porque existiría como algo trascendente, algo que va más allá. Yo creo que esto, sin más, esto también se ve en muchas teorías modernas hoy, teorías magufadas modernas, más bien, ¿no? Sobre pues esto que está muy de moda hoy en día, ¿no? Cuestiones relacionadas con el budismo y todas estas movidas de encontrar tu yo interior, ¿no? Como que hay algo trascendente que no son nuestras relaciones sociales y que tenemos que buscar allí a lo hondo de nuestra personalidad y así seremos felices, etc. Bueno, o sea, básicamente la religión, ¿no? En el fondo, pero bueno, o sea, que esto en el fondo es una idealización de las relaciones burguesas al mismo tiempo. Y esto es lo que plantea también en la página 115. Y luego vuelve, por eso digo que está un poco tocando varios palos, vuelve ya así a la crítica al antihumanismo o al combate contra el antihumanismo, retomando y repitiendo básicamente lo que ha dicho antes acerca del tema de las personificaciones. Repite, ¿no? Que lo que aparece en el capital no son personas concretas, sino personificaciones, categorías económicas, y que el problema de esta verdad, por eso decía antes que él le reconoce este momento de verdad al Tusser y compañía, pero que el problema dice que el antihumanismo deduce esta idea correcta y el problema de la individualidad y de una antropología científica desaparecen, ¿no? Dice que esto no es así y que en el Capital, y ahora nos brinda varios fragmentos sobre esta cuestión, dice, elabora conceptos como necesidad, consumo, trabajo, libertad, etcétera, que son a la vez conceptos acerca de relaciones económicas, pero también de la individualidad. Es decir, que también se toca al individuo concreto en el Capital y no solo al individuo abstracto social. Por eso, y esto es quizá una de las cuestiones más fundamentales, dice que el capital brinda un conjunto de materiales de consistencia científica en los cuales una psicología de la personalidad puede hallar un fundamento teórico, ¿no? Entre las páginas 115 y 116. Dice, además, no, profundizando en esta idea, estructuralmente, la estructura ya del propio libro del Capital, el individuo en su conjunto también aparece. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales son relaciones entre los hombres en el sentido de que su sustancia es la actividad productiva de los hombres, ¿no? Entonces, al ser una actividad de los propios hombres, constituye María Madrid un aspecto fundamental de su proceso de vida individual. Es decir, que esas categorías económicas que constituyen al hombre social abstracto, en cierto modo, también constituyen al hombre individual concreto. Esa categoría económica porque son expresión precisamente de su propia práctica material que establece mismamente en el proceso productivo y que eso obviamente va a moldear su personalidad. Por eso dice, es imposible trazar las fronteras de la ciencia económica sin delinear al mismo tiempo la que corresponde a la teoría del individuo concreto. Y dice, en ocasiones es incluso imposible analizar una relación económica a fondo sin esbozar un análisis del proceso de vida social individual por cuyo intermedio se manifiesta. En este sentido, como planteaba, esta ciencia económica nos dice, pues, de la 116-117, se ve obligada no solo a la teoría de las formas generales de la individualidad, es decir, a lo que sería correspondiente a la categoría económica del capitalista, el capitalista como personificación, sino también a la teoría del individuo concreto, al concepto de conjunto del individuo personal. Básicamente, o sea, esta es la crítica fundamental que le realiza al idealismo, o sea, al antihumanismo, perdón, que consiste en que explora solo una de las vías posibles que el Capital, como libro, nos ofrece. Solo explora la vía del individuo social abstracto, de la personificación, y olvida que precisamente, primero, eso también constituye al individuo concreto y que además nos brinda las herramientas precisamente para, a partir de, entiendo, concretizar ese concepto abstracto como personificación del capital, ir comprendiendo también lo que serían los determinantes esenciales de una personalidad del individuo concreto en este caso. O sea, es como sería la base, por así decirlo, de una teoría de la individualidad como individuo concreto. Esas dos vías. Bueno, luego aquí hay
una cita interesante, que la voy a leer, que creo que voy bien de tiempo. Sí, vale. Los individuos, dice, esta cita es de la ideología alemana, han partido siempre de sí mismos. Naturalmente que no del individuo puro en el sentido de los ideólogos, sino de sí mismos en el marco de sus condiciones y relaciones históricas dadas. Dice que, o sea, este fragmento, por contextualizar, es fundamental para una teoría de la personalidad, por eso lo cito. Lo dice él, ¿eh? Pero en el curso del desarrollo histórico y precisamente por la independencia que adquieren las relaciones sociales, fruto inevitable en la división del trabajo, surge una diferencia entre la vida de cada individuo en la medida en que es personal y su vida en la medida que está subordinada a una rama cualquiera del trabajo y las condiciones inherentes a esta rama. En el estamento, y aún más en la tribu, este hecho se mantiene todavía oculto. Un noble, por ejemplo, sigue siendo siempre un noble, un labrador, prescindiendo de sus otras relaciones. Es una cualidad inseparable de su individualidad. La diferencia entre el individuo personal opuesto al individuo en calidad de miembro de una clase, la contingencia y las condiciones de existencia para el individuo solo se presentan con la clase, que es a su vez un producto de la burguesía. Únicamente la competencia y la lucha de los individuos entre sí originan y desarrollan esta contingencia en cuanto tal. O sea que la separación entre el individuo social abstracto y el individuo concreto es una separación, nos dice, histórica propio concretamente de la sociedad burguesa, que antes no estaba separada la individualidad de la función social que cumplía cada individuo dentro de la división social del trabajo y hoy en día, sin embargo, sí lo está. ¿Cuáles son las conclusiones para decir que él extrae, ¿no? Como de esta cita y tal? Nos dice que aquí se ve que el concepto de individuo personal ya no pertenece tan solo a la ciencia de las relaciones económicas, sino también a una posible ciencia del individuo considerado por sí mismo. Nos dice que aún así, obviamente, la primera, la ciencia económica, sigue siendo clave para investigar los problemas del individuo, pero que Marx tampoco ha olvidado la otra dirección posible de investigación, que era la de esa investigación del individuo concreto, en su conjunto, como le llaman en alguna ocasión, ¿no? Entonces dice, Marx distingue entre individuo personal y social, persona concreta y abstracta. Por ejemplo, cuando los Grundrisse, y aquí cita su propia obra, o sea, su propia obra, la obra de Marx, dice, aquí el capitalista, y subraya aquí, solo nos interesa en la medida en que personifica el capital. Lo que Seff plantea aquí es que precisamente en esa palabra, ese aquí, se puede inferir que insinúa, o así, por así decirlo, que hay algo más, que el capitalista, que es algo también obvio, ¿no? No es solo una personificación del capital, eso es su naturaleza como individuo social abstracto, sino que es una individualidad concreta también. Una individualidad concreta que entiendo que, o sea, es una individualidad rica en determinaciones como individuo concreto, ¿no? O sea, yo creo que ese paso de lo abstracto a lo concreto que aparece en el método de la economía política en los Grundrisse también se aplica al individuo, en este caso. Es decir, le afecta una relación como personificación, pero luego existe múltiples relaciones que son, en primer lugar, fruto precisamente de esta lógica del capital, de esta lógica del capitalista como personificación, pero que enriquecen al individuo concreto. Y luego entiendo que también aquí Seth más adelante pues se referirá a otras cosas que no sean solo igual relaciones sociales, no sé cómo lo imbricará esto con la cuestión biológica y tal, porque es evidente que la cuestión biológica también afecta al individuo. Es decir, que probablemente pones a dos personas con las mismas relaciones en el mismo lugar y durante toda su vida y no salen dos personas iguales, básicamente, bueno, primero porque es imposible hacer eso, pero segundo porque entiendo que también hay determinantes propiamente biológicos que de alguna manera moldearán el comportamiento humano. Yo tampoco creo que haya que negar esto tajantemente. La cuestión es cómo se integran ambos, que creo que es una cuestión bastante complicada, ¿no? Y nada, simplemente esto. Como aquí dice, ¿no? Sobre la persona del capitalista, la ciencia económica retiene solo la función como representante de relaciones económicas, mientras que la teoría en su conjunto puede examinarlo como individuo personal, ¿no? Bueno, no sé, a mí me parece, o sea, me parece interesante, ¿no? Si se estructura esto en la reflexión, ¿no? La ciencia económica analiza el individuo social abstracto, pero es fundamental esto también para entender al individuo concreto, pero la ciencia económica sola no basta para entender al individuo concreto. Hacen falta otras cosas, entre comillas, que ya me imagino que irá desvelando de qué se trata, etcétera, ¿no?
Y nada, pues eso, dice que Marx se adentra en el territorio de los procesos conexos de la vida individual y que va más allá de las fronteras de las estrictas categorías económicas en el capital. Y aquí Seth lo que hace es citar varios fragmentos del Capital donde se reflejan los procesos de alienación sobre la vida del trabajador y también del capitalista y que se resumen, según Seth, en una cita donde Marx señala que la finalidad del capital es la producción de ganancia y no la satisfacción de las necesidades. Y lo que él deduce aquí es que precisamente de esta idea de que la sociedad capitalista, la finalidad del capital es la producción de la ganancia y no la satisfacción de las necesidades, reside la ilusión según la cual la teoría económica en general solo puede considerar a los hombres como soportes de sus propias relaciones, por estar enteramente subordinado a la necesidad económica, en la que interviene en calidad de persona social abstracta, ¿no? Es decir, que al existir como ese sometimiento a la necesidad económica, en este caso se puede considerar que la teoría económica solo puede limitarse a considerar a los hombres como soportes de sus propias relaciones, pero que esto es una característica histórica de la economía política del capitalismo y que, como he planteado antes, la separación entre individuo concreto y individuo social abstracto no es eterna. Y de hecho concluye, ¿no? Esta cita, hay una cita del tomo 3 y me parece interesante, pero bueno, la voy a citar luego, pero vinculado a esta idea es la de las teorías de la plusvalía, la 123, que dice, el desarrollo de las capacidades de la especie humana, aunque al principio se lleva a cabo a expensas de la mayoría de los individuos e incluso de algunas clases, quiebra finalmente ese antagonismo y se confunde con el desarrollo del individuo. En consecuencia, el desarrollo superior del individuo no se logra sino mediante un proceso histórico en el cual los individuos son sacrificados. O sea, entiendo, o yo es lo que deduzco del planteamiento de Seth, es que existe un momento en el que desaparece la distinción entre ese individuo social abstracto como portador de relaciones sociales y el individuo concreto, y que esto se logra básicamente con el desarrollo de todas las capacidades del individuo que precisamente el sistema capitalista coarta al explotar, enajenar y producir toda la miseria que produce sobre el trabajador, ¿no? Pero aún así, una vez más, nos dice que esto solo se logra mediante un proceso histórico en el cual los individuos son sacrificados, ¿no? Y bueno, en gran medida en eso consiste también la misión histórica del capitalismo. Se puede interpretar así cuando dice esto, en la página 123 del tomo 3, el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social es la tarea histórica de la justificación del capital. Y que al hacerlo, crea precisamente las condiciones materiales de un modo de producción superior. Es decir, al desarrollar el trabajo social como nunca en la historia, también genera todas las capacidades posibles dentro del ser humano y que en otros modos de producción están muy limitadas, y que precisamente esa es su misión histórica, es decir, lo que aporta el capitalismo como modo de producción a la civilización humana. O sea, es decir, que no, en este caso, no, el capitalismo no es una desgracia a secas, que también tiene elementos de desgracia, sino que más bien es un estadio necesario precisamente para desarrollar esas cualidades sociales del trabajo. Pero esto ya, bueno, lo cita aquí, pero como muchas citas pueden tener cierta relación con lo que está comentando, pero yo creo que precisamente igual suscitan reflexiones que van bastante más allá de estas cuestiones o bueno, o que tienen mucha más riqueza que quizá el punto que él quiere remarcar en este caso, ¿no? Y que yo sepa, pues ya está. Bueno, perfecto. Un poco más de miedo. Pues a ver, vamos a... Bueno, esto lo quito de compartir, ¿no? Bueno, si alguien quiere volver luego, que lo señale. Mm, eso, estamos aquí, estamos bastante pocos, tres aquí. Primero, dudas y preguntas, como siempre, o como siempre debería ser. Y luego, reflexiones, comentarios, críticas constructivas, destructivas, lo que se vea. Así que eso, pues nada, levantáis mano y como siempre.
La página 7. 107, perdón. 107. Cuando cita el volumen 3 de Capital, que yo cuando dice volumen 3 entiendo que se refiere al volumen del 3 del libro 1. Tomo 3, entiendo. El tomo 3, vale, bueno, entonces entiendo por qué lo he encontrado. Cuando menciona lo de necesidades facticias, que entiendo que viene del pacto, pero no entiendo la cita y no entiendo, a ver, viene antes de citar la ideología alemana y bueno, y el apartado que cita es lo que dice en el apartado que cita, yo lo he leído en el texto que pasó Joaquín Arcal, que es el mismo que aparece aquí en la edición en castellano de Pueblos Unidos, aparece en la página 23, y ahí lo que está diciendo Marx es que una vez el ser humano tiene sus necesidades más apremiantes cubiertas mediante el desarrollo material, eso genera que aparezcan nuevas necesidades. O sea, ese crear nuevas necesidades, que aquí, tal y como lo dice, pareciera que fuera el hombre el que crea esas nuevas necesidades y, sin embargo, en la ideología alemana es de otra forma, bueno, claro, aquí vamos a dar por hecho que lo que quiere decir Seth no es lo que dice Marx en la ideología alemana, sino lo que parece decir aquí, porque yo creo, leyendo aquí, es que al tiempo que el hombre produce sus medios de subsistencia, crea nuevas necesidades. Parece que está diciendo eso, que el hombre crea nuevas necesidades, ¿no? Sí. No las propias, el propio desarrollo de las medios de subsistencia. Entonces, dando por hecho que lo que se supone que dice la ideología alemana es lo que dice Seth, entiendo que lo de las necesidades facticias tiene que ver es un matiz respecto a esto que ha dicho antes, pero igualmente yo no entiendo. Pero puedes citar, es que no, yo no la tengo aquí delante. Puedes citar la cita, ¿aparecen los dos libros igual? O sea, aquí y en la traducción de la ideología alemana. Lo que he dicho, primero cita la ideología alemana y, él dice que, si voy a leerlo ya está. Sí, la ideología alemana muestra con gran nitidez el principio del proceso que, al tiempo que el hombre produce sus medios de subsistencia, crea nuevas necesidades. Y esta producción de nuevas necesidades es el primer hecho histórico. Bien, eso es, por un lado. Y eso, parece que lo que está diciendo es que el hombre crea nuevas necesidades, total. Sí. Y luego, más adelante, dice... por otro lado, no se debe entender por nuevas necesidades únicamente el hecho de que deseos que existen en cualquier caso, base natural, varíen su forma y orientación por las condiciones sociales, sino también que surgen otros, que no deben su origen más que a una estructura social determinada, a un modo de producción e intercambio determinados. Esto es, ¿qué estoy citando aquí? Claro, que va a citar también la ideología alemana. Vale. Determinados, lo cual de ninguna manera quiere decir que serían facticias necesidades, y entre paréntesis, necesidades facticias son para el economista, primero, las que resultan de la existencia social de los individuos, y segundo, las que no derivan de su simple existencia de objeto natural. Esto indica muy claramente la desesperante pobreza sobre la cual se hallan construidas las riquezas burguesas y su ciencia. Sino en cambio que se han convertido, esto ya fuera de la cita, sino que en cambio que se han convertido en segunda naturaleza. No, es que no entiendo nada, no entiendo lo que está diciendo. Pero la duda igual es eso, Pues facticio es que es artificial. Entonces lo que está diciendo es precisamente que las necesidades naturales no son las que son inherentemente biológicas. Todo es, para el economista burgués, es todo artificial, es decir, que es todo facticio, cualquier cosa que sea por necesidad social y que no responda a una necesidad natural inmediata, como yo quise ser comer o respirar o vestirse. Eso es lo que está diciendo. Y lo que dice Marx es, al contrario, que las necesidades naturales son también las necesidades que se generan socialmente. Es decir, una necesidad natural puede ser un móvil. Que si no tienes un móvil no vayas a implosionar en el ser humano. Necesidades facticias son para el economista las que resultan de la existencia social de los individuos. Sí, por palabras. Yo creo que facticio es literalmente artificial. O sea, significa artificial. Vale.
O sea, porque yo tuve la duda y lo miré también, porque no entendía qué significaba la palabra. Pero más allá de, o sea, vale, las necesidades artificiales son para el economista las que resultan de la existencia social de los individuos. Es que igualmente, si intercambio la palabra por artificial, o sea, aquí no veo lo que has dicho. Las necesidades artificiales son para el economista las que resultan de la existencia social de los individuos. Las que resultan de las... y está diciendo encima que esto no se tiene que entender, o sea, bueno, yo no entiendo. O sea, tú lo que... Las necesidades artificiales son para el economista, que se entiende burgués o vulgar, como quieres llamar, las que resultan de la existencia social de los individuos, es decir, las que resultan de un tipo específico de relación social. Y segundo, las que no se derivan de su simple existencia y sujeto natural, es decir, lo que no necesita, pues eso, subsistencia natural. Lo que Marx indica, en caso contrario, es que el hecho, como me dice, al tiempo que el hombre, al principio del todo, produce sus medios de subsistencia, es decir, produce las cosas que necesita para subsistir naturalmente, crea nuevas necesidades. Y estas nuevas necesidades es el primer hecho histórico. Y lo que aquí a subraya Ser sí que diría, dando un poco torticeramente, es que esas necesidades que un economista son artificiales, no lo son. O sea, esas son esas necesidades ¿Y qué son entonces? históricas. O sea, si no son, ¿cómo no? Si la naturaleza humana es lo que diría Ser, lo que genera mediante el trabajo y mediante sus relaciones sociales, son necesidades naturales porque son las necesidades... Naturales sociales. Sí, porque son las, pero no son artificiales, son las necesidades que el ser humano necesita cubrir para desarrollarse como individuo, es decir, para desarrollarse de una manera social específica. Pero entonces una crítica más bien al término artificial, o sea, como si fuera artificial. Pues aquí está repitiendo lo mismo que repite Marx en El Capital, que cuando dice, pues que cuando está diciendo de que cuál es el valor de la fuerza de trabajo, que pues eso, que no es solo pues lo que necesita para comer, sino que eso pues que puede variar, que se determina históricamente, o sea, viene a decir un poco lo mismo de otra manera. No sé, o sea, vale, entiendo, o sea, entiendo eso, que no son necesidades, entendiendo de forma igual peyorativa el término artificial, sino consustanciales a la naturaleza humana entendida como un conjunto de relaciones sociales, es decir, que requiere esa reproducción de relaciones sociales, por así decirlo, precisamente de esas necesidades, de crear esas necesidades. Lo que has dicho tú del móvil o lo que has dicho tú de Netflix hoy en día, o lo que sea. Vale, vale. Joaquín. Sospecho que quiere decir algo. Sí, sí. Tenía antes ya. Bueno, yo no tengo dudas. Lo tengo todo muy claro. O más bien muy oscuro. No tengo una duda puntual, concreta. Bueno, pues quiero decir varias cosas. En primer lugar, me alegra constatar que, pues que cuando yo subrayé estas páginas, he venido a coincidir prácticamente en su totalidad con lo que ha subrayado Adrián. O sea que hemos visto en las mismas páginas, perdón, en las mismas citas y en las mismas líneas lo relevante de estas páginas. Pero a mí me parece una cuestión especialmente relevante, que está justo al principio. Y dice sorprendentemente Luciano Sebe lo siguiente: la tercera sección del libro 1, que trata sobre la producción de la plusvalía absoluta, es uno de los textos más esenciales de todo el marxismo. ¡Caramba! No dice poca cosa. Uno de los textos más esenciales de todo el marxismo. Pero bueno, oiga, si no decíamos que lo más esencial del Capital es la teoría del valor, el fetichismo, la ley general de la acumulación capitalista, hay quien dice, no, los últimos 2 capítulos donde habla de la formación del capital, sus orígenes, la génesis. No, no, no. Para Lucien Ser, no solamente es lo más importante del tomo primero del Capital, sino uno de los textos más esenciales, no dice el único, de todo el marxismo. Me ha dejado perplejo, porque recuerdo cuando pasamos por la lectura de esta sección, el proceso de trabajo y el proceso de valorización, una cuestión interesante, pero a partir de ahí parece que es toda una cuestión, digamos, formal.
la tasa de plusvalor, la jornada laboral, la tasa y masa de plusvalor, cómo se forman las relaciones entre capital constante y capital variable. Parece una cosa meramente formal, que se puede dar una introducción a la economía marxista. Para Lucian Seb es uno de los textos más esenciales. ¿Por qué será? No estoy muy seguro, pero me da la impresión que es porque ahí se manifiesta lo que dice en la página 102, en un párrafo que de nuevo es un párrafo metodológico clave para entender la interpretación profunda que tiene de lo que es la dialéctica Lucian Seb. Dice lo siguiente, al final de la página 102, a mitad del párrafo. Para lograr uno de sus descubrimientos más decisivos, es decir, el secreto de la ganancia capitalista, la plusvalía, Marx tuvo que retomar o elaborar sucesivamente toda una serie de conceptos, cada vez más alejados de la indigente simplicidad del trabajo en general. Las ideas de trabajo en general, el hombre en general, la persona en general, son conceptos abstractos que aquí dice que son incluso intelectualmente indigentes. Y comienza, dice, trabajo concreto y trabajo abstracto, valor de las mercancías, valor de la fuerza de trabajo, plusvalía, etc. Y vincularlos, en definitiva, con un aspecto de lo concreto. Es decir, para descubrir, para hacer su gran descubrimiento, la teoría, la plusvalía, el origen de la ganancia, el secreto de la ganancia capitalista, tiene que ir separándose de los conceptos generales hasta llegar a un aspecto, uno, de lo concreto, no a la realidad concreta, sino a un aspecto de lo concreto, la jornada de trabajo, las luchas obreras por reducir su duración. Pero trátase de algo concreto, comprendido esta vez científicamente. ¿Qué significa comprender algo concreto científicamente? Comprenderlo como resultado de muchas determinaciones. Esto es lo que entiendo yo que Lucian Seb entiende que Marx ha hecho en esta sección del Capital, sobre la que pasamos pues alegremente, como si fuera una parte menor del conjunto del texto. Y dice, no, es que aquí está todo el método de la filosofía científica de Marx, del materialismo dialéctico, del materialismo histórico. Separarse de los conceptos abstractos, ir construyendo conceptos cada vez más concretos hasta lograr qué aspecto, qué aspecto de la realidad concreta es el verdadero concepto. Porque para el marxismo el concepto no es, y eso lo retoma más adelante también en el libro, no en estas páginas, el concepto no es aquello que podemos encontrar de idéntico en los distintos sujetos que estamos estudiando. Por ejemplo, lo concreto no es aquello que podemos señalar como idéntico entre los objetos que llamamos árboles o entre los seres que llamamos leones o vertebrados o entre los objetos o los seres que llamamos obreros. No. No es identificar, no es encontrar las identidades, que es lo que hace la ciencia burguesa. Es decir, ¿qué es lo que se repite en todos los sujetos de estudio para decir, bueno, pues esa es la realidad, la esencial de ese objeto de estudio? No. Es encontrar el concreto que puede funcionar como concepto. Y continúa. Ha sido necesario tomar como base teórica no lo falso concreto, o sea, no lo abstracto, no lo general, pero tampoco lo falso concreto. Estéril en sí mismo del trabajo humano en general, que no es la esencia humana real, sino, no lo general, sino las formas particulares de las relaciones sociales características del capitalismo. Las formas particulares. Es decir, no es de la generalización que extrae el concepto, sino de el ir en círculos cada vez que se van acercando más al particular, al concreto que va a funcionar como
como concepto científico. Es un método que pues en la Facultad de Economía o en las facultades de Lejona parecería algo extrañísimo. No son capaces de entenderlo, porque el funcionalismo, el empirismo va por otro camino. Pero creo que esta reflexión que hace aquí permite entender por qué dice eso de esa tercera sección del tomo primero del Capital. Eso respecto al texto. Bueno, por lo demás, creo que lo ha resumido bien Adrián. Solo haría una crítica no a la lectura que ha hecho del texto, sino un comentario que ha hecho. Dice, bueno, buscar en el fondo de uno mismo las teorías o ideologías, buscar en el fondo de uno mismo, dice, en definitiva, la religión. No, perdone. No confundamos el misticismo con la religión. Religiones hay muchas. Y hay religiones cuyo intentan buscar una esencia inexistente en el interior del propio individuo, cuya forma más desarrollada es la del fakir, la del señor ese que está apoyado en un pie, y que para entenderse en su individualidad aislada tiene que abstraerse de toda la realidad. Y termina por no encontrarse, lo que hace es termina muriéndose disecado en piedra. Y hay otras religiones que no buscan en el interior, sino son más relacionales. Por tanto, no es lo mismo el misticismo oriental que la religión. Pero vamos, eso es un apunte al margen del contenido del texto. A ver, Ane. Vale, voy a comentar algunas cosas que a ver si me puedo explicar bien. Vale, ¿cuál es la primera cita que has leído del Capital? ¿Sabéis dónde está? Que ahora mismo no puedo localizar en el texto. ¿La que he leído yo? Sí, no, está aquí, la 101, sí. En la página 101, sí. Cuando cita el Capital, otra vez vuelven a haber diferencias con la edición del siglo XXI que leímos el año pasado. Y tratando de descubrir o de ver cuál es el origen de este problema, me he dado cuenta de algo que yo no sabía, que probablemente vosotros sí sepáis, y es que Marx trabajó mucho sobre la edición francesa. Entonces, estamos todo el rato planteándonos a ver si hay un Marx joven, un Marx maduro, pero es que igual hay un Marx alemán y un Marx francés, porque parece ser que hay bastantes diferencias entre la edición alemana y la edición francesa, porque, bueno, que se publicó en forma de fascículo, entonces él pues consideró que esto podría ser algo que favoreciese a la extensión pues, de su obra entre la clase trabajadora y por lo tanto, bueno, pues quiso en cierta medida hacerla, pues, esa traducción, pues, esa edición, pues, un poco más accesible, aunque también, bueno, tampoco quiso renunciar de todo a todo, pero bueno, parece ser que hay dos ediciones, que hay diferencias entre la edición alemana y la edición francesa. La edición francesa, encima, afectó a partir de la francesa aparecieron el resto de ediciones, porque la francesa es la segunda. Luego, muchas de las ediciones que aparecen posteriormente se basaban en la francesa. La edición con la que trabaja Kisser es la de 1968. No la he encontrado, no sé si es una edición en base a la edición alemana o si tiene en cuenta la edición francesa, pero he encontrado la francesa, la primera, la de 1872, y coincide el texto con lo que cita aquí. Está palabra por palabra traducido, por lo tanto entiendo que es similar. Y la cuestión es que hay diferencias entre esto que está aquí, este fragmento aquí del Capital, y el del siglo XXI. El del siglo XXI se parece más a la edición alemana y esta se parece más a la edición francesa. Está basado en el alemán, el del siglo XXI. Eso es, sí. Y la cosa es, por ejemplo, esta frase que aparece aquí: el resultado que se logra mediante el trabajo preexiste idealmente en la imaginación del trabajador.
Esta frase en la otra edición es: al consumarse el proceso de trabajo, surge un resultado que antes del comienzo de aquel ya existía en la imaginación del obrero, o sea, idealmente. Es bastante distinto, porque en la edición francesa la relación entre el resultado y el ideal es prácticamente directo. En cambio, en la edición alemana, al consumarse el proceso de trabajo, es el proceso de trabajo, lo que hay entre el ideal y el resultado. Por lo tanto, por lo tanto, o sea, quiero decir, luego, precisamente, lo que viene a rebatirse, esta idea, este idealismo, o sea, en base a la edición francesa, pues es posible, pero en base a la edición alemana no es tan posible, porque vuelvo a leer la del siglo XXI. Al consumarse el proceso de trabajo, surge un resultado, o sea, el resultado es después del proceso de trabajo, que antes del comienzo de aquel ya existía en la imaginación del obrero. Imaginación del obrero, esto ni siquiera aparece en la francesa. O sea, idealmente. En la primera, en la francesa, es un resultado ideal. En la otra es ideal o idea, que en la imaginación del obrero, proceso de trabajo, resultado. O sea, es distinto. ¿Cómo dices el encadenamiento ese en cada una de ellas? Pues el primero es, hay una correlación entre resultado. O sea, está el resultado y está lo que idealmente se ha figurado el trabajador, y luego en la otra es en la imaginación del obrero el ideal, luego el proceso de trabajo y el resultado. Esa en la del siglo XXI, en la que es más fiel a la edición alemana. Por lo tanto, o sea, quiero decir, claro, luego, por ejemplo, esa frase que hemos resaltado, pues claro, de esa frase se puede interpretar perfectamente, o se puede hacer una lectura mucho más idealista de la frase tal y como está en la edición francesa. Por lo tanto, quiero decir, pues, sí, o sea, fijo que hay mucha gente que ha estudiado esto y que se ha puesto a ver qué tanto ha afectado la traducción francesa en el pensamiento, pero quiero decir, o sea, hay... en el pensamiento, las consecuencias prácticas, dices. Sí, o en la teoría posterior o demás, o sea, porque sí. Bueno, no sé, a mí me parece, por ejemplo, eso, que esta frase es mucho más susceptible de tirar hacia el idealismo en una edición que en otra. Entonces, bueno, eso por un lado, eso en relación a las... ¿Quieres decir algo? Luego, a mí me importa que me corten, tampoco... Que a mí también a veces se me ocurren cosas cuando la gente habla y... O sea, si tienes que decir algo... Vale, luego en la... Vale, en la página 114 vuelve a repetir... Es curioso, porque sé, a veces cita como en la edición francesa y a veces cita como en la edición alemana. Porque no sé si recordáis que estuvimos... ¿Ese no está? Ah, no está. No, esto es en la página... En la página 110. La semana pasada, o sea, cuando presenté, comenté, ¿no?, que citaba el prefacio del Capital y no aparecía esta parte, por mucho que subjetivamente puedan elevarse por tal. Eso, en la edición francesa, no aparece. En la edición del siglo XXI, sí. La primera vez que lo cita Seth, lo cita como en la edición francesa. Aquí aparece la palabra subjetivamente. En la página 111 aparece. Entonces, tampoco entiendo muy bien a qué se debe, o sea, por qué a veces aparece una cosa y a veces no. O sea, no entiendo por qué. Esto en la otra vez que lo cita, está citado distinto. De hecho... o sea, la misma frase de dos formas distintas. Sí. La otra frase está en la página 65, 66. Es la nota al pie 5. En la página 65-66 es exactamente la misma frase del prefacio y está distinta. No la tengo... No está ahí en la 64-65, no la tengo localizada en el texto. Pero bueno, está distinta, porque de hecho lo estuvimos discutiendo y también lo puse en pantalla y demás. Entonces, bueno, y
la primera vez coincide con una edición, la segunda vez coincide con otra. Entonces no sé por qué esto es así. Vale, luego, la última cosa, ahora sí, en la página 114 también es otra vez una cita del precepto del capital, y también me sorprende que ese aquí, sobre el que ahora incide, que incide dos veces, una vez la vez que te has dicho y otra vez anteriormente, cuando se refiere al prefacio del capital, me sorprende porque ese mismo fragmento lo cita también anteriormente en la página 68 y precisamente obvia ese aquí y hace pasar la parte por el todo en ese apartado. Porque dice, bueno, o sea, si entendemos esto que aparece en el capital tal y como está, pues entonces deberíamos entender que la personificación, o sea, que no existe más allá, o sea, que no existe el individuo más allá de la personificación de las relaciones sociales. Si lo entendemos tal y como está aquí en el capital, esto influye a toda la economía política. Eso lo dice en la página 68. Aquí ya no. Ese aquí significa exclusivamente aquí. O sea, yo no entiendo. O sea, quiero decir, si él ya ha identificado eso, ¿por qué no lo critica desde el principio de esta forma? O sea, entiendo que es un recurso de exposición, pero me parece un poco peligroso porque creo que en parte, o sea, esto tiene que ver pues con que él tiene una serie de intereses o de cuestiones que ha identificado en la obra de Marx, que me parece que muchas veces pues, son muy interesantes, pero que está influenciado totalmente por el debate de época. Entonces, a veces el debate de época se cuela y ahí, en realidad, cuando la primera vez, cuando estaba diciendo eso, estaba criticando al Tusser. Y por eso tiene que hacer pasar, pero, o sea, en realidad es como que me parece que a veces se mezcla la crítica y no se termina de entender bien qué es lo que está proponiendo él y está pues, muy condicionado por el debate de época. Y bueno, eso, claro, en la primera vez es porque Althusser sí que considera que es a partir de, o sea, como que es a partir, o sea, eso, los Grise y no me acuerdo cuál era la otra, que lo considera obra de transición. Entonces, claro, si esas cosas quedan, como hacer una ruptura y queda todo para hacia un lado, pues a partir del capital, claro, sí, lo que abarca el capital afecta a toda la economía política o afecta a todo el pensamiento de Marx. Claro, pero es que eso es un planteamiento de Althusser. Lo que no puede hacer el SEF es coger el planteamiento de Althusser, dejarse llevar por él. Sí, y luego, precisamente ha identificado el aquí. ¿Por qué lo ha identificado? ¿Por qué primeramente ha pasado la parte por el todo? Está dejándose llevar por Althusser. Y a mí me parece, pues eso, que en ocasiones eso pues, dificulta mucho la comprensión, no sé si la comprensión, pero que se vuelve un poco difuso el texto. O para mí, por lo menos, no, esto me quedo. Es que me he dormido mal y por eso he tomado mucho café para estar espabilado y eso me hace... Me ha alargado también. A ver, yo unas cosas, lo que ha dicho Anne, A ver, yo. que entre la edición francesa, que hay una traslación directa entre la idea del obrero y, por ejemplo, hacer un edificio, el producto acabado, y el producto acabado en sí, que es una relación directa, y la relación y la concatenación alemana, que media una cosa que es llamada el proceso del trabajo. Bueno, yo aquí, en el 101 que habéis mencionado, voy a poner aquí la colmena y tal. Bien, yo aquí hay una cosa que yo no entiendo del todo bien. Quizás porque Marx está hablando, como Seth dijo en el anterior capítulo que hablamos, está hablando en unos términos, digamos, generalistas, porque a veces, bueno, ya volveremos a eso, pero Seth en el anterior capítulo dijo que Marx a veces empleaba los términos el que hablaba en la ideología alemana, los hablaba después en el Capital y en el Capital, sobre todo en los puntos también, pero el Capital también, como, bueno, una manera de que no desaparecían del todo, como una manera introductoria, sí, puede ser que sea eso, pero en esto que ha dicho Anne, los psicólogos soviéticos tenían el trabajo como una manera clave de por qué el humano los humanoides se humanizan mediante el trabajo. Bien, la
diferencia entre si hay una idea, si hay una mediación entre la idea y el producto acabado o no lo hay, lo soluciona la otra pata que desarrollan los lingüistas soviéticos, que es el lenguaje. El lenguaje va unido al pensamiento, aunque no se identifica como tal. Hay una relación dialéctica y simbiótica entre lenguaje y pensamiento. En un momento ponemos el nombre a eso que queremos hacer, pero que no existe todavía. Y entonces eso hace que dirijamos nuestro proceso productivo hacia ahí, no hacia... No que, bueno, claro, luego el proceso productivo puede cambiar el producto acabado, pueden pasar mil cosas, pero ya en el hecho de nombrarlo eso, de que nosotros ya imaginemos, evoquemos algo que todavía no existe, es el lenguaje, y el lenguaje además no contextualizado, no delimitado a la realidad presente, sino que además puede evocar algo. Bien, aquí en esta cita yo veo una cosa, que es que Marx, igual porque Seth, como dijo en el anterior fragmento, usa términos generalistas, no sé por qué utiliza aquí como, bueno, utiliza arquitecto, punto de partida es el trabajo, bueno ya, pero ese trabajo no es un trabajo que luego después habla en el Capital de manera científica, mediada por la época en la que está y en la época en la que existe el trabajo dentro de las relaciones capitalistas y la apropiación de la plusvalía y de la alienación del obrero, porque este trabajo existe, esta transformación de la naturaleza existe desde el principio de la historia del ser humano como tal. No puede ser porque puede ser que aquí Marx utilice este tipo de frases generalistas. Pero luego hay unas cosas que yo no estoy de acuerdo con Seth y creo que Anne, pues bueno, ya las he mencionado algunas. Por ejemplo, en algunos puntos dice, por ejemplo, en el anterior fragmento, yo me acuerdo de una frase de Seth que dice que en el Capital, todo lo que está en el Capital está en la ideología alemana, pero lo que hace en el Capital es profundizar lo que está en la ideología alemana. Y aquí en un momento parece que establece un corte mucho más grande, no sé dónde es, en la 105, la 106, al decir que en el Capital existe unas categorías científicas que no están en la ideología alemana o algo así, dice. Ha sido necesario cortar lo teórica, no lo falso concreto, en sí mismo sobre las formas particulares en las relaciones sociales características del capitalismo, algo que está en el capital, pero todavía no está en la ideología alemana. En la ideología alemana, por supuesto que se da cuenta que no hay un hombre abstracto, que el humano está relacionado con las determinaciones sociales que su sociedad le marca, pero todavía no las vincula precisamente al mecanismo del trabajo y a la producción dentro del marco capitalista, cosa que sí hace en el capital. Y aquí yo creo que Seth hace un corte entre el 48 y el 67, cosa que en el anterior fragmento no lo hacía. En el anterior fragmento, no sé si es porque lo ha comentado ella, porque está quiere decir una cosa, pero como está absorto en el debate contra Althusser, pues se deja llevar o por Althusser o por el espectro de Althusser para hacerle en contra, igual no por Althusser, sino por hacerle contra a Althusser, pero aquí yo me parece que se contradice con lo que dijo, con lo que leímos en el otro día. Luego hay unas cosas que, por ejemplo, a mí sí me parece que esto último que he dicho, no sé si Anne lo ha dicho, pero no ha dicho, pues realmente complementar mediante esto. Luego hay unas cosas que sí que es cierto. Por ejemplo, en unos momentos dice que parece que no existe el hombre abstracto, porque existe el hombre determinado, producto de las determinaciones sociales, etcétera, 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 pero luego dice que para él no desaparece el hombre en el capital. Y es cierto, pero en mi opinión, aquí fuerza un poco el argumento, o sea, sin creer yo que se equivoque, porque yo no voy a corregirle a este hombre, pero en un momento, ¿qué pasa? Pero en un momento, cuando empieza a citar citas del Capital, donde habla
del hombre bueno, no sé. Me parece que habla precisamente de lo que antes he dicho, que aparece en la página 101, del hombre como generalidad, como introducción, como forma de hablar un poco generalista y no en defensa de la asistencia, digamos, humanista o de la asistencia de la permanencia del hombre como categoría filosófica en el capital, sino yo creo que está hablando más de un hombre que como digamos en lenguaje, vamos a decir lenguaje popular, igual que lo hacen con el trabajador en la página 101. Creo yo. O sea, yo creo que fuerza un poco el argumento y yo puedo entender que pueda existir algún hombre abstracto, algún individuo, algún individuo, digamos, general, porque el trabajo que existe, no tanto capitalista, pero sí el trabajo que existe en todas las fases del desarrollo humano hace que, bueno, que se garantice cierta continuidad entre el hombre, pongamos, feudal y el hombre bajo el capitalismo. O el hombre del esclavismo con el hombre de la cibercomputación. Vale, de acuerdo. Se puede defender ese argumento, pero yo creo que aquí he leído unas citas a cuenta del hombre del Capital de Marx, donde parece que Seth hace decir a Marx lo que quiere él decir. O sea, quiero decir, partiendo de un argumento que puede ser verdadero, yo no voy a quitarle la razón o no, porque a mí el debate del marxismo estructuralista y el marxismo humanista o existencialista me queda muy lejos, vosotros sabéis más que yo y no soy yo quien para inventaros la plana, pero a mí la impresión que me da es que ser teniendo una postura legítima ahí utiliza un argumento de autoridad y yo creo que de autoridad deturpada, o sea, un poco, o sea, como esto de los yo puedo ser católico, pero utilizar una bula de un papa que no dice lo que yo quiero que diga para encajar conmigo. No sé si me hago entender. Y bueno, también iba a decir algo parecido. Por ejemplo, aquí hay unas frases bueno, no voy a decir porque hablo de no hay nadie con la mano levantada. Sí, claro, te podría decir algo que está bueno, sin más, o sea, sí que es verdad que con lo de respecto a las citas, lo estoy mirando cuando hiciste la presentación tú, a mí me da mucha la sensación que es un fallo de traducción, porque a mí me parece muy raro que estés teniendo una obra que está en francés, escrito y traducido, que eso está un poco escrito en piedra, pero creo que ha habido reediciones modernas y así que intentan traducirlo del alemán otra vez y así. En esa época no creo, por lo que decía Escarón, no creo. No digo, o sea, digo que ha habido después. Pero sí. Yo a mí me da más la sensación que más que un problema del propio SEF es un problema de escoger algunas citas y las traduce y coge y va extendiendo versiones. Es que de hecho, es que la edición del siglo XXI, cuando se publica esto, hay citas del tomo 3 que no existen, porque no está traducida. O sea, de hecho, o sea, en las citas pone el año del tomo 1, del tomo 2 y el tomo 3 pone en progreso. Entonces, me da más la sensación que eso es más gamba del editor que y luego con lo que ha dicho John, sí, yo estoy de acuerdo con... Es muy, como seguro que diría Joaquín, muy soviético en ese sentido. Intenta coger frases, las coge por pinzas, intenta hacer ahí decir una cosa que dice pero no, y va para casa y... Yo creo que eso en el fondo cualquier autor, pero bueno. Sí, eso en el fondo cualquier autor. O sea, autor. cualquier autor y o sea, cualquiera de nosotros también, yo por lo menos. Yo estoy de acuerdo con y me parece que las citas no están cogidas con esas pinzas de forma muy caótica, muy desordenada, que metodológicamente incluso cita muy mal, porque, o sea, yo creo que esto es de lo primero que te enseñan cuando coges citas, es no pongas un texto, una cita, tu texto, otra cita, tu texto, otra cita, porque entonces no estás citando. Estás en plan... Y si tiene más de 4 líneas hay que separarla. Pero, algo importante. Eso ya son temas aparte. Pero... No, pero bueno, es que te cita a veces las 4 líneas y luego te mete con sangría francesa la otra. Y de otras diferentes que no tienen...
aquí, por ejemplo, en la página 106, Para responder a lo que ha dicho Ander, yo sí que creo que hay un error de traducción, como comenté en la presentación, porque claro, está traducido del francés, del alemán al francés y del francés al castellano, y o sea, tiene que, por necesidad, bueno, modificar el texto, pero es que luego, o sea, viendo el texto francés, cómo está en francés, la edición, pues por ejemplo, El Capital, ves que la edición, o sea, lo que tenemos aquí es letra, o sea, palabra por palabra, una copia-pega de la edición francesa. O sea, quiero decir, la paradoja es que el texto, o sea, Seth, como ha citado de la edición francesa, esto se parece más bueno, evidentemente se parece más a la edición francesa que a la del siglo XXI, que leímos nosotros el año pasado, porque la del siglo XXI se parece a la edición alemana y esta se parece a la edición francesa. Entonces, o sea, hay un problema de traducción, sí, porque está traducido directamente palabra por palabra, copia-pega de la edición francesa, entonces tenemos aquí una transcripción del francés, y luego encima está la cosa de que hay, yo hablo del Capital en este caso, que hay dos textos distintos. Entonces, bueno, esto también. Luego hay unas cosas, por ejemplo, en la página, yo lo que decía era entre la página 106 y página 107. Mira, dice, ¿quién dice de esto de más que en sus obras de madurez nunca adopta la noción de naturaleza humana de ningún modo? Sin referirnos a ciertos casos que asistimos que la expresión no significa lo real poderosa que la naturaleza del hombre, el hecho de ser hombre en general, con todo lo que implica, a menudo aparece el sustantivo naturaleza o el adjetivo natural designado a una realidad bien definida, la base biológica de cualquier existencia humana, considerada con independencia de los efectos que sobre ella produce la socialización. Bien, o sea, según Ser, existe un hombre, según el Marx, que aquí se cita, existe un hombre que está ligado a la naturaleza humana, que es la naturaleza del trabajo. Luego, habla otra vez de la ideología alemana, donde sí hay el hombre que dice mucho más que después. Pero luego, mira, aquí dice, en igual forma, los puntos se califican como individuo natural al sujeto que trabaja. En las sociedades preburguesas, en la medida que la primera condición objetiva de su trabajo es la naturaleza, la tierra, que constituye un cuerpo inorgánico, así como posee un cuerpo orgánico. En otra parte, Marx llama necesidades imprescindibles de un individuo reducido al estado natural. Ya vale, que aquí se habla del hombre precisamente en su fase más primaria y precisamente yo creo que para hacer una introducción a lo que es el hombre, sí, vale, el hombre tiene unas necesidades que las cumple como la transformación de la naturaleza, ergo el trabajo. Por cierto, que la frase ergo también quiere decir actividad o trabajo. Pero ostras, es que justo después, cuando habla del capital, del trabajo abstracto, es que precisamente superpone el hombre, digamos, atravesado por las determinaciones sociales del capitalismo, del modo de producción capitalista. Claro que no desaparece, es que no puede desaparecer el hombre como tal, pero a mí utilizar esto como base en la pelea antihumanista o humanista o anti-altuseriana, por decirlo de manera un poco esto, me parece un poquito demasiado, ¿eh? No sé si... ¿Qué pasa? No, que sí. Porque Por ejemplo, es en tal sentido que el capital analiza, por ejemplo, las necesidades naturales para que sirvan determinar el valor de la fuerza de trabajo o el límite fisiológico extremo de la jornada de trabajo. Entonces, es que no vamos a hablar aquí de máquinas o de empujos de carga. En este caso yo creo que el corte es mucho más grande que nos presenta entre el Marx del 45, yo vuelvo ayer, entre el Marx del 44 y el 48 y el Marx del 67. O sea, en el anterior fragmento ponía como si uno fuese, digamos, la profundización del otro. Bueno, y aquí no vamos a decir que es un corte total, pero sí que hay nuevos conceptos, según Ser, ¿ves? Según Ser, no según yo, según Ser.
hay nuevos conceptos, cosa que en el anterior fragmento decía como que, bueno, se dan ciertas profundizaciones, pero sobre lo que ya hay. Y aquí me parece que lo que dice es que hay nuevas cosas. Y esto en 40 páginas, ¿eh? Decir A, no vamos a decir qué ha pasado a decir B, pero sí qué ha pasado a decir A', por lo menos. Pues, A ver, Joaquín. Vamos a ver, vamos a ver. Con todas las continuidades que queramos ver y con todas las intuiciones que pueda tener Marx en los manuscritos y todo el valor que pueda tener, el manuscrito habla del hombre en general. El hombre. El hombre. Por lo tanto, utiliza una categoría general que para el materialismo histórico y para el materialismo dialéctico que Marx va a desarrollar es abstracto. Luego, entiende las intuiciones y que la idea de el hombre, aunque es una idea abstracta, hay que vincularla con el trabajo, las relaciones sociales, todo eso está ahí. Pero está, como dice el otro, Innucci, está dentro de un cascarón que todavía no se ha abierto. En la ideología alemana parece que ya empieza a hablar de los proletarios como elemento para que luego ya habla empieza a concretar. Pero no es hasta el Capital que la concreción deriva en los nuevos conceptos. Es que en la ideología alemana no está el concepto de plusvalía. Es que en la ideología alemana, ni siquiera en el 48, en Miseria de la filosofía, está el concepto de fuerza de trabajo. Luego, no es solamente una profundización, no es que va descubriendo nuevas realidades, sino que va avanzando en el carácter científico de su análisis. El grado de cientificidad, de realidad de la ideología alemana es inferior a la del Capital. Aunque ya en la ideología alemana comienza en la concreción. Ya no está hablando del ser genérico, sino de los seres concretos. Y de ahí el párrafo que leí anteriormente. Pero sigue tirando hasta que llega al concepto de fuerza de trabajo, plusvalía, que son las cosas que empieza a expresar en el Grundrisse, sobre todo en la contribución y sobre todo en el Capital. Luego, no creo que la argumentación de Ser, que dice que no hay una ruptura absoluta, porque las preocupaciones que tenía Marx en los manuscritos continúan en su obra posterior, pero que en los manuscritos todavía Marx en los manuscritos no es marxista. Y la ideología empieza a serlo. Y como el ser marxista es un proceso, culmina conceptualmente con los conceptos, con la ley de la gravedad. La teoría de la gravedad no la descubre hasta el Capital. Ha visto que los astros se mueven en el cielo y que las cosas caen. Eso ya lo dice la ideología alemana. Los objetos caen. Luego va avanzando y en el Grundrisse dice, no es que caen, sino que son atraídos. Son atraídos. Y en el Capital, ¿qué dice? No, son atraídos por la ley de la gravedad. Luego es un proceso evolutivo. ¿Con qué nos quedamos? Con la ley de la gravedad. Es decir, con el Capital. No, es que lo que dice en el Capital estaba ya antes. No estaba antes. Y el que diga que estaba antes, que me lo encuentre. Yo, por deciros respecto a lo que ha dicho John, por hacer el abogado del diablo, siendo en este caso el diablo Ser, o sea, yo sí que diría que hay un matiz que yo creo que más que plantear, por así decirlo, como que hay una cosa que no está, lo que dice y repite constantemente es que o sistematiza, o sea, por ejemplo, os quiero decir, la página 116 dice: en el Capital, en el Grundrisse de la contribución, Marx elabora sistemáticamente conceptos tales como de necesidad, consumo, trabajo, libertad, que son a la vez conceptos
relaciones sociales, económicas y individuales. O sea, evidentemente hay nuevos conceptos. O sea, que, por ejemplo, el concepto del plusvalor, pues, que son escritos, no existe como tal. Pero hay otros muchos conceptos que sí están ligados a ellos, digamos, que por lo menos, utilizando el mismo símil que ha puesto Joaquín, orbitan en torno a que sí que están y sistematizan eso. O sea, yo ahí sí que diría que, bueno, que por lo menos para ser, sí que hay. O sea, yo diría que no los pone muy claramente, pero sí que hay ese matiz en el sentido de que si tuviera que responder con un sí o no, si hay una ruptura entre los manuscritos y el Capital, yo creo que Sepp diría que no. Que no hay una ruptura. Entre la ideología alemana, dices. Bueno, entre los manuscritos, la ideología alemana, el Capital, etcétera, etcétera. O sea, bueno, yo creo que sí que lo dijo. Lo de la ruptura. O sea, lo que sí, fue ruptura sí, hay una ruptura en cuanto a lo que es el humanismo abstracto y la crítica del humanismo abstracto. Eso es. Sí, ahí evidentemente hay una ruptura, porque rompe con el humanismo abstracto, rompe, como ha dicho Joaquín, Sí. que ahora lo he oído con otro que decir. Para mí, no con una especie de, esto yo tampoco estaría de acuerdo con Sepp, no, rompe con una especie de, no de humano abstracto, por ejemplo, en el sentido de que lo pueden hacer otros filósofos, sino que rompe con el humanismo abstracto en el sentido, y creo que lo dice Sepp, de esencialización de ciertas características que son arbitrarias, pues yo creo, como para Zubach era el amor y la amistad, pues para Marx es el trabajo entendido de forma general, ¿no? O sea, yo creo que por matizar también va más por ahí, pero o sea, yo creo que, o sea, si tendría que responder otra palabra, que sí, rompe con eso. O sea, rompe con eso, pero otras muchas cuestiones yo creo que para mí, no es porque yo lo piense, que yo pienso que no hay una ruptura en ese sentido, sino que yo creo que no diría que hay una ruptura total. Hay una ruptura con el humanismo abstracto. Ya sé, a ver, misma cosa. Yo creo que, o sea, realmente hay una ruptura. Sí, la nota al pie es abstracto. No. Bueno. No. No, o sea, está en la página 69, en la nota al pie, dice directamente, o sea, que sí, pero que reconoce que es una ruptura, que es muy poco, que eso no significa nada, porque verdaderamente, o sea, que hay una continuidad en cuanto a las preocupaciones, en cuanto al objeto que lo ocupa, pero que, o sea, pero que hay una ruptura en el método. Ciertas cuestiones son de otras no. La ruptura por consiguiente existe, así tal cual. Yo no estuve en esa lectura y también una cita de mucha. Bueno, una cosa, yo, como si ha habido algún malentendido, o sea, que hay conceptos nuevos en el Capital, yo creo que no lo he negado, pues que no lo ha negado nadie, porque es evidente, va a ser, a cualquiera que estamos aquí, y para el chiquitero del barrio de Aguas, o sea, es evidente, pero es que el mismo ser, ¿cómo interpreta esa ruptura? Yo creo que, ¿cómo interpreta la aparición de esos nuevos conceptos? Hace 40 páginas anteriormente se interpreta de una manera y ahora los interpreta de otra manera, creo yo. Yo no tengo problemas en reconocer, porque es que no tengo problemas, pues estoy para reconocer cualquiera. Aquí hay nuevos conceptos, pero yo lo que estoy discutiendo no es que haya nuevos conceptos ni que esos estén desarrollados. Lo que estoy discutiendo es las diferentes interpretaciones que dan ser en muy poco lapso de libro. Luego hay unas cosas que sí me han gustado, por ejemplo, cuando en un principio habla bueno, él no habla, cita a Marx, no habla del capitalismo como, no, perdón, del hombre social, ¿cómo es? Del hombre, de la determinación del hombre social en concreto, que es, ¿no? Que es la personificación de diferentes relaciones sociales en uno mismo, en una misma, pues por ejemplo los capitalistas, que son una personificación de las relaciones sociales capitalistas desde un lado, o sea, digamos, desde la anverso, desde el reverso, desde las relaciones sociales, y del otro lado, que son los obreros. Pero luego también es cierto que frente a ciertas tentaciones
excesivamente antihumanistas, como las que mantiene, por ejemplo, la escuela de Robert Kurzweil y esta gente que parece que dice que casi que el capitalismo oprime a todos, porque es algo que es independientemente a nosotros, y nosotros todos somos esclavos del capital, lo mismo un agente de BlackRock que un camionero, una camionera. Eso, prácticamente eso dicen. Aquí lo que sí dice SEP es, ahí puntualiza creo que estoy en la página 115, si no me equivoco. Luego en un momento sí que dicen es que las relaciones sociales hacen a los humanos concretos, a los humanos individuales, pero también los humanos como tal tienen la potencia de superar anular esas mismas relaciones sociales. Esto es, no absuelve al humano, porque es que aquí hay unas lecturas que casi, la otra vez estuve leyendo a un historiador postmoderno, un tal Jim Kant, canadiense, que casi ex-marxista, que casi presentaba la antropología marxista, si se puede hablar de antropología marxista, como si los humanos fuesen meros esclavos de las relaciones de producción, o sea, como si ya no hay Dios, sino que quitamos a Dios y ponemos algo abstracto llamado relaciones de producción, y eso es el marxismo, y eso es mentira totalmente. Y sí que es cierto que después de decir eso, a mí me ha gustado que la siguiente página, o al de 2 páginas, pero bueno, de muy poco tiempo, se recuerde que precisamente los humanos sí que tienen potencia superadora o sea, sí que tienen agencia, digamos, sí que tienen potencia superadora de las relaciones de producción. No sé si me habéis entendido, porque he mezclado muchas cosas. Sí.